Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente ponente. Ella es Paz Lloria, es profesora titular, gracias Ana, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, la Universidad de Valencia. Es codirectora del Máster en Derecho y Violencia de Género de dicha universidad y directora de Protecpol, Cátedra de Protección Ciudadana Policía Local de la Universidad de Valencia. Imparte docencia de grado y posgrado en universidades españolas y también extranjeras, así como en diferentes másteres y cursos de formación organizados tanto por organismos públicos como privados, habiendo colaborado en la formación penal de cuerpos de policía local y en la de jueces y fiscales. Igualmente ha participado en numerosas conferencias en diferentes países, también en el extranjero. Sus investigaciones abarcan diferentes áreas del derecho penal y ha publicado numerosas obras, numerosos trabajos. Bueno, pues le doy la palabra. Va a hablar ella de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante la comisión de delitos relacionados con el mercado de valores. Bien, buenos días. Yo, primero que nada, quería agradecer a la doctora Marcos pues su amable presentación, porque eso significa que me quiere mucho. Quiero agradecer también a la doctora Marcos no solo su presentación, sino el haberme invitado a participar en estas jornadas, que creo que son muy importantes. Por supuesto, a la profesora Beatriz Velando, como investigadora principal del I+D, en el que se enmarca esta acción que estamos realizando en la Universidad Católica, pues la acogida que nos ha dispensado, y a todas las compañeras y compañeros que participamos de este grupo de investigación, porque creo que es muy importante que realicemos análisis transversales, y eso para vosotros y para vosotras, para vuestro futuro, es muy importante. Es decir, no nos podemos quedar en el ámbito penal, en el administrativo, en el laboral, no. Debemos tener como juristas una formación completa, porque el mundo jurídico es complejo. Yo recuerdo todavía mi primera clase de Derecho Civil en la facultad, que fue la primera que recibí, en la que se me decía: el ordenamiento jurídico es un todo. Pues es verdad, es un todo, con lagunas, pero es un todo. Y la transversalidad es esencial. Por lo tanto, la oportunidad de participar en este tipo de jornadas, en las que estamos procesalistas, administrativistas, civilistas, penalistas, yo creo que es muy interesante para vosotros y para nosotros, ¿no? Porque nos vamos nutriendo, y lo que es importante es tener la mente abierta para ver desde otros puntos de vista qué nos cuentan y ver cómo podemos extraer de ahí conclusiones. Yo os voy a hablar, o quería hablar, pero claro, voy a hacerlo un poco más breve, un poco de cómo van a responder las personas jurídicas, en este caso las entidades financieras, por los delitos que se cometen, en este caso, en lo que es el contexto del mercado de valores. Como estáis en tercero, me imagino que ya habéis estudiado la cuestión relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿verdad? Lo habéis estudiado. Bien. Entonces, sabéis perfectamente que hasta el año 95, yo tampoco voy a poner PowerPoint, porque... Claro, ¿así mejor? Claro, vale, fenomenal. Bien, os decía que si ya conocéis esta materia, sabéis que hasta el año 95... y desde in illo tempore, el brocardo que regía en el ámbito de la responsabilidad penal era el de societas delinquere non potest. Un brocardo que, desde luego, obedecía a una razón tan importante como la de la capacidad de voluntad. Sabéis que en derecho penal, que en teoría deberíamos ser la última ratio del derecho, aunque, como bien dice mi maestro, ya somos la primera, o parece que casi la única, por este afán del legislador de ponernos ahí en todas partes, esa naturaleza de última ratio del derecho tiene mucho que ver, primero, con la selección de bienes jurídicos que debemos proteger, solo los más importantes y frente a los ataques más graves, y el hecho de que solo las personas físicas recibieran ese reproche por la acción cometida tiene mucho que ver con el principio de culpabilidad. Es decir, las cosas no pueden delinquir, ¿verdad?, excepto en el Código Penal Militar hasta hace unos años, que se castigaba a la piscina, al burro y a no sé qué. Bien, ahora ya tampoco. Las cosas no pueden delinquir, los animales no pueden delinquir y los entes jurídicos no podían delinquir. Podían delinquir las personas que estaban al cargo de la toma de decisiones de las entidades
de las personas jurídicas, las personas físicas, el administrador de hecho de derecho, esta frase que habitualmente acudía el legislador penal, pero la persona jurídica en sí no podía delinquir. Hasta el año 95 sí que se establecían algunas medidas accesorias, en el artículo 127, en el 128 y en el 129, en el que se decía, bueno, y si el delito se ha cometido utilizando una persona jurídica, lo que vamos a hacer es establecer una serie de medidas de clausura, de cierre y de tal, pero el que va a recibir el reproche es la persona física. ¿Por qué? Porque la persona jurídica no tiene capacidad de voluntad más allá de la que tiene la persona física. En el año 95... la cuestión se centraba entonces no en si castigamos a las personas jurídicas o no, sino en si castigábamos o no castigábamos los denominados delitos socioeconómicos. Lo que estaba comentando antes mi compañera. Es decir, la cuestión era, ¿el ámbito socioeconómico tiene que ser castigado penalmente? Y en el año 95 es la primera vez que se introducen el castigo de delitos que nosotros conocemos como delitos societarios, la administración desleal, la falsedad contable, etc. Curiosamente, y había mucha discusión, porque se decía, no, el derecho penal no puede entrar ahí, porque el derecho penal debe reservarse solo, aquella idea de lo de la escuela de Frankfurt, solamente pues para lo que es el penal, el asesinato, el homicidio, las violaciones, el robo, el hurto, ¿vale? No, todo lo demás, los intereses difusos, es algo que no pertenece al derecho penal mínimo. Eso se discutía entonces. Bien, 20 años después, del 95 al 2015, lo que se discute es si podemos o no podemos castigar a las personas jurídicas de manera independiente la responsabilidad que tienen las personas físicas que integran sus órganos de dirección. Esa es la discusión y seguimos con ella. Seguimos con ella porque aunque se regula penalmente el castigo, hay dos sentencias. Una dice que sí y otra dice que no, de momento. Y difícilmente vamos a tener más. Y luego explicaré por qué. Es decir, 20 años después, la idea de subsidiariedad y de última ratio, afortunadamente, porque ahora es cuando viene lo que siempre decimos, los penalistas por nosotros nos quedaríamos con dos cosas, todo lo demás se lo dejaríamos al derecho administrativo sancionador, que para eso está, ¿no? Y nosotros, pues a nuestros asesinos y violadores, que es lo que realmente nos interesa. ¿Ves cómo no hace falta PowerPoint? Si el penal les gusta a todos. No hace falta. Bien, nos quedaríamos con eso por una serie de razones garantistas que no voy a entrar aquí, pero, sin embargo, el legislador ha optado por la otra opción. ¿Por qué? Porque estamos en un derecho penal de la globalización. Vivimos en un mundo globalizado, tenemos un problema de expansionismo y entonces entra el derecho penal ya en todo. En ese ámbito de la globalización, el legislador, en el año 2010, decide que sí, que hay que empezar a castigar a las personas jurídicas como entes independientes de aquellos que forman parte de sus consejos de dirección. Esta decisión, que es una decisión legislativa, y como dice Mir Puig, castigaremos a las personas jurídicas si el derecho positivo quiere castigarlas, y luego ya veremos a ver qué hacemos con el principio de culpabilidad, que nosotros tenemos ahí un problema dogmático grave, porque a ver cómo voy a demostrar yo la culpabilidad de la persona jurídica, y la voy a demostrar a través del hecho de conexión del artículo 31 bis que os han explicado y que os explicaré otra vez, pero es una culpabilidad imprudente entonces. Y entonces, ¿cómo voy a castigar esa culpabilidad imprudente por falta de culpa, o sea, por falta de vigilancia, cuando estoy hablando de delitos dolosos? La cosa no es tan fácil, la cosa no es tan fácil. Pero bueno, se decide, es una decisión de derecho del legislador, derecho positivo. Vamos a castigar. Vale, castigamos. Del año 2010 al 2015, ahí estamos en una nebulosa, empezamos a estudiar, empezamos a ver si es posible o no es posible. Y al final, en el año 2015, con esta contrarreforma penal, no reforma, contrarreforma, porque como sabéis, el proyecto de reforma del Código Penal que finalmente se aprobó solamente tuvo 5 enmiendas a la totalidad, solo 5. Y finalmente se aprobó de una manera así absolutamente inesperada, sin aceptar prácticamente enmiendas. Bien, en esta contrarreforma se incluye el castigo y se amplía el castigo de las personas jurídicas y además se establece una medida de exclusión de la responsabilidad, que es la famosa compliance penal, ¿no? Los famosos
planes de prevención penal, que también va a ser muy divertido cuando las empresas empiecen a acudir a las asociaciones de consumidores y a usuarios a decir, oiga, que me cobraron 20.000 euros por hacerme un plan de prevención de riesgos penales, que ahora he tenido un problema, he ido al juez y me ha dicho, mire usted, esto no sirve para nada. Porque también hay despachos que se están dedicando a hacer estas cosas de una manera absolutamente vergonzosa para la profesión. Bien, ¿por qué el legislador decide castigar a las personas jurídicas? Bueno, en la exposición, ni en el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, ni en la exposición de motivos de la 5/2010 encontramos razones materiales que expliquen la necesidad de este castigo. No hay ninguna razón material ni ninguna razón de política criminal. A lo que se acude es a los instrumentos europeos, una cosa que nos estamos acostumbrando mucho en derecho penal, a pesar de que el artículo 149 de la Constitución dice que corresponde en exclusiva al Estado el poder de legislar en materia penal, cuando estamos haciendo dejaciones por abajo y dejaciones por encima, ¿vale? ¿Qué razones se alegan? No, es que hay una directiva, es que hay una decisión marco, es que hay un mandato que nos dice que tenemos que castigar en este ámbito a las personas jurídicas. Muy bien, vamos a analizar las directivas y nos damos cuenta que hay que castigar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito de trata de seres humanos, en materia de extracción ilegal de órganos, en materia de pornografía infantil, en tráfico de drogas. Y dices, ¿y esto que a mí me suena que debería ser algo más de responsabilidad empresarial? Porque esto me suena más a organización criminal, ¿no? O banda organizada. No me suena... pues mire usted, es que además tenemos un sistema de numerus clausus. No es como aquel sistema de crimina culposa que teníamos de la imprudencia con el 565 antes del Código del 95, que todas las personas jurídicas a través de las cuales se cometa un delito se les castigará. No, no. Solamente en aquellos casos en que el Código expresamente diga, como pasa ahora con la imprudencia, cuando diga, este delito se puede cometer por imprudencia, lo podremos castigar. Cuando diga, la persona jurídica será responsable conforme a este delito, solo en esos casos podremos castigar. Y curiosamente, resulta que ni los delitos contra los derechos a los trabajadores, ni la infidelidad en la custodia de patrimonios, ni la falsedad contable, ni la apropiación indebida, ni la administración desleal, ni la posición de dominio en la Junta de Accionistas realizando acciones en perjuicio de los socios minoritarios, llevan aparejada responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es curioso, cuanto menos. Cuanto menos. Claro, dices, hombre, mire usted, si hay una posición dominante en la Junta de Accionistas y yo lo que hago es aprovechar ese paquete de acciones para adoptar decisiones que van a perjudicar al socio minoritario, digo yo que la empresa tendrá algo que... Digo, me lo planteo. Bien, esto es para deciros que la regulación es un desastre, como podréis leer en cualquier manual de derecho penal económico que cojáis, cualquiera. Luego dicen que es que los penalistas somos muy brutos. Bueno, somos muy brutos o muy brutas cuando el legislador hace las cosas como no las tiene que hacer. Porque os aseguro que 4 cosas que he leído de ayer a hoy, más lo que evidentemente llevo años leyendo, o sea, las opiniones de los compañeros y compañeras van en esta línea. Bien, en todo caso, y para no hacerme pesada, porque sí que quiero terminar rápido y que podamos hablar, la primera pregunta que nos vamos a plantear ¿es interesante o no es interesante castigar a las personas jurídicas? ¿Podemos o no podemos castigar a las personas jurídicas? Hombre, interesante, parece que es interesante en una sociedad absolutamente punitivista, y en la que la diferenciación entre el derecho sancionador administrativo y el derecho penal sancionador, evidentemente, no se establece de una manera cualitativa, sino cuantitativa. Parece que seamos lo mismo. Mire usted, los administrativistas dicen que sí, los penalistas decimos que no. Nosotros decimos que la diferenciación es cualitativa y no cuantitativa, ¿vale? ¿Qué se dice para negar que sea adecuado castigar a las personas jurídicas desde el punto de vista de la dogmática penal y la construcción de la teoría del delito? Hombre, pues mire usted, lo primero, voy a tener problemas a la hora de determinar la culpabilidad, porque si la persona jurídica no tiene voluntad, no puedo realizar el juicio de imputación subjetiva. Y si no puedo realizar el juicio de imputación subjetiva, difícilmente voy a poder castigar. Ese es el primer problema.
El segundo problema es un problema de prueba. La prueba frente a la persona jurídica en el ámbito penal es mucho más compleja frente a la persona física, simplemente porque llevamos desde que el mundo es mundo solamente condenando a personas físicas y solo por ello, hasta que aprendamos, nos va a costar. Y luego tenemos un problema con el derecho de defensa de la persona jurídica, porque la persona jurídica también tiene derecho de defensa y de hecho se modificó la ley de enjuiciamiento criminal en ese sentido y vendrá a declarar la persona jurídica. Sí, pero ¿quién declara? Claro, es que al final es una persona física. Es que ese es el problema. Bien, en realidad lo que estamos hablando es de una sanción administrativa criminalizada cuando hablamos de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero como tenemos otro grupo doctrinal que es muy expansionista y que dice que sí, que todo para el derecho penal, que todo para el derecho penal, todo para el derecho penal, pues también encontramos razones a favor del castigo a través de estas estructuras, ¿no? Y las razones son, por ejemplo, bueno, pues además también dentro de ese populismo punitivo que impera y de la que es abanderada, bueno, no lo voy a decir aquí. En ese populismo punitivo que impera en la sociedad en la que vivimos y que es una lástima porque al final todos somos víctimas de ese sistema tan punitivista, dicen, bueno, es que la víctima va a ser mejor atendida y se van a ver atendidas sus reclamaciones mucho mejor. A ver, la víctima, lo estábamos comentando antes ahí abajo, ¿la víctima quiere que metan en prisión a la entidad financiera? ¿O al señor que se lo ha vendido y que ni siquiera sabía lo que estaba vendiendo y que, claro, por el populismo punitivo, que ni siquiera sabía lo que estaba vendiendo, que de hecho se lo había vendido a su madre también y a sus hermanos y él mismo había invertido? Es decir, en estos casos es cierto que cuando podemos escindir la responsabilidad de aquel que también fue engañado de la del órgano de dirección, hombre, pues parece que podemos establecer un mejor resarcimiento de la víctima si estamos hablando en términos económicos. En términos de reproche penal, insisto, la cosa se sigue complicando, ¿vale? Porque ¿qué medidas podemos establecer para una entidad financiera en este caso o para cualquier otro tipo de empresa? Pues medidas de cierre, de clausura, de suspensión, que al final ¿a quién va a perjudicar? A la propia víctima, porque si la empresa desaparece, a ver cómo le indemniza, a los trabajadores de la empresa, porque va a desaparecer. Fijaos todo lo que ha pasado también con los trabajadores de Bankia, efectivamente. Quiero decir que esto tiene daños colaterales importantes, ¿eh? Os estáis dando cuenta de que no soy nada partidaria de la criminalización, pero eso no tiene nada que ver porque principio de vigencia obliga y tenemos que ver cómo está, ¿vale? Bien, ¿hay razones? Bueno, pues sí, se dice, mire usted, al final la prevención general, como vivimos en este mundo globalizado, punitivista, de expansionismo y cada vez con un modelo de Estado más autoritario, aquí lo único que funciona es la mano dura, ¿eh? Y cuando le decimos al de Bankia que la entidad, al de Bankia o al que sea, o a la empresa de alimentación, bueno, estos tampoco, los delitos de fraude alimentario nocivo tampoco llevan aparejada responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo cual también es sorprendente. Usted le mete Olaquindox al pienso de los conejos, que es una sustancia prohibida para los conejos porque luego lo transmiten. Otros animales la pueden tomar porque la eliminan y no nos llega, pero el conejo en concreto no. Es que hay una sentencia muy interesante sobre el Olaquindox. Pues mire, usted no tiene responsabilidad penal en la empresa. O sea, esto es así divertido. Bien, hay razones. Bueno, pues se mejora el nivel de satisfacción de la víctima y la prevención general opera, dicen, de una manera más importante. En realidad, el hecho real es que lo que se pretende es establecer la pena de la persona jurídica como una medida de prevención futura, ¿de acuerdo? Es decir, cuando la persona jurídica ve que va a recibir una pena, prevención general, dice, ojo, no voy a ver si no delinco porque a lo mejor va y me condenan, ¿vale? Pero nunca se asume la verdadera naturaleza de la sanción penal, que es reprochar el hecho ya cometido. Sabéis que el derecho penal siempre mira hacia atrás y siempre reprocha el daño que se ha producido al bien jurídico. Aquí la razón fundamental es una razón preventiva, propia, insisto, de modelos de Estado que nada tienen que ver con el nuestro, al menos formalmente, aunque materialmente cada vez es más así. Bien. En todo caso, y a pesar de todas las dificultades, se castiga, ¿vale? Pues vamos a ver cómo se ha castigado. Vamos a ver qué ha hecho el legislador. El artículo 31 bis del Código Penal, sabéis que recoge el hecho del castigo de la
persona jurídica de la siguiente manera. No estamos en el camarote de los hermanos Marx de la primera parte contratante y la segunda parte contratante, aunque lo parece. En los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas serán penalmente responsables cada vez voy a hablar más bajito, de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control. La taxatividad, clarísima. O sea, aquí está todo muy claro. ¿Qué quiere decir con esto el legislador? Bueno, y en segundo lugar, de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas, los que mandan, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente el hecho de conexión, aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control. Ese es el hecho de conexión, que al fin y al cabo es una actuación imprudente. ¿Vale? Bien. ¿Qué está queriendo decir el código con todo esto? En el primer caso, bueno, primero deciros, esto es una transposición de la regulación italiana, que es híbrida. En Europa nos vamos a encontrar un modelo de castigo puramente administrativo, que es el alemán, un modelo de castigo puramente penal, que es el francés, y un modelo híbrido, que es el italiano. Nosotros hemos tomado el modelo italiano, pero en lugar de coger la sanción penal, hemos cogido la administrativa para convertirla en penal. Fijaos qué monos que somos. Teniendo en cuenta, además, que las distintas directivas y decisiones marco que recomiendan al Estado español regular esta materia, dice que sea siempre con sanciones efectivas, adecuadas, proporcionales y que pueden ser penales o administrativas. No obliga a que sean penales. ¿De acuerdo? Bien. Esto lo hemos copiado de la regulación italiana, pero de la administrativa, no de la penal. ¿Qué quiere decir? Actuación de la persona física representante de la sociedad que comete el delito. Es decir, ya estamos dando por hecho que la acción no la va a cometer la persona jurídica, que es un ente que nos hemos inventado, es una ficción jurídica, ¿vale? La va a cometer una persona. ¿Qué persona? La que es representante de la sociedad, ¿de acuerdo? ¿Por qué se dice esto? Porque la sociedad no puede. ¿Qué ventaja vamos a obtener? Que me da igual que castiguemos o no a la persona física. Esta es una de las ventajas. En ocasiones me puedo encontrar con dificultades para poder imputar la responsabilidad a la persona física, pero si el hecho se ha cometido por la persona física, aunque no pueda yo demostrar la relación de causalidad en el hecho de la imputación, si puedo demostrar que aquella actuó en el seno de la empresa y para beneficio de la empresa, podré condenar a la empresa aunque no pueda condenar a la persona. Esa es una de las ventajas que tenemos con este tipo de castigos, ¿vale? Esa persona ha de actuar en nombre o representación de la persona jurídica o por su cuenta. ¿Qué es lo que quiere decir? Bien, que se lo va a responder por los hechos que se cometen dentro de su ámbito competencial, evidentemente. Si la persona física lo que hace es cometer un asesinato aprovechando la estructura de la empresa que se dedica a fabricar pañales, no la vamos a castigar por eso a la empresa, ¿de acuerdo? Salvo que lo que haya hecho es alterar los pañales con una sustancia de tal manera que genera muerte en todos los niños aquellos que se les coloca. ¿Me explico? Esto sería así. Es decir, ámbito competencial del sujeto y objeto social de la empresa. Esas son las dos cosas que deben confluir para que hablemos de que esa acción entra dentro de la responsabilidad. Tercero, que se mueva para obtener un beneficio directo o indirecto de la sociedad. Esto es muy bonito. Esta expresión beneficio directo o indirecto nos la han colado en propiedad intelectual e industrial, han acabado con el ánimo de lucro de toda la vida, y nos han colado el beneficio directo o indirecto. ¿Qué es esto de beneficio directo o indirecto? Vale. Cuando hablamos de beneficio directo, parece que estamos hablando de que se obtengan unos mayores beneficios para la empresa cuando se realiza esa acción que es delictiva. Por ejemplo, cuando estamos realizando engaños que pueden llevar o pueden derivar en estafas.
o en el 282 bis, que es la estafa de inversores, que es el nuevo delito que se ha introducido. Y el indirecto, pues cuando nos vamos a ahorrar costes, por ejemplo, cuando realizamos una actuación que supone una defraudación fiscal o un fraude de subvenciones o un impago de cuotas de la seguridad social, por ejemplo, ¿no? O cuando nos ahorramos en medidas medioambientales y cometemos un delito medioambiental y como consecuencia de ello obtenemos un beneficio directo, indirecto en este caso. Bien, lo que realmente está buscando el legislador es que el sujeto actúe con un carácter tendencial. No necesariamente se ha de haber producido ese beneficio, porque no aparece como un elemento objetivo, como sí que sucede en los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, en los que sí que hay responsabilidad penal de las empresas, sino que aquí estamos hablando de realizar una interpretación teleológica, finalística, es decir, si el sujeto actuó con aquella intención, aunque finalmente no lo consiguiera, vamos a entender que había responsabilidad de la empresa. ¿De qué sujetos estamos hablando cuando hablamos de aquellos que representan? Bien, pues estamos hablando de los representantes legales, que son los que tienen capacidad de gestión y de organización, es decir, los que tienen capacidad de gestión interna y los que tienen capacidad de organización externa, ¿de acuerdo? Y también de otros que actúan individualmente o perteneciendo al órgano de gobierno, de dirección de la persona jurídica. Antes siempre se hablaba de administrador de hecho de derecho, y esto ya lo teníamos como muy consolidado, y los penalistas nos gusta que las cosas se mantengan, porque eso genera seguridad jurídica. Si ahora ya no hablamos de administrador de hecho o de derecho, de repente nos entran los nervios y decimos, uy, ¿de qué estamos hablando? Bien. A ver, el cambio no está mal si queremos castigar en esta vía, porque cuando hablamos de administrador de hecho, no estábamos resolviendo todos los supuestos de responsabilidad, ¿vale? Cuando hablamos de administrador de hecho, hablábamos de un administrador irregular, no nombrado, que no incluía, por ejemplo, cargos directivos intermedios, que no eran administradores de hecho, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, otro tipo de encargados que tenían capacidad de organización, pero no capacidad de gestión. Bien, al ampliarlo, ahora vamos a poder incluir a cualquiera que tenga esa capacidad de gestión o de organización y cualquier posibilidad de mando. Hay una ampliación importante, ¿vale? En todo caso, esta ampliación del círculo de sujetos va a admitir dos interpretaciones. Una interpretación restrictiva, solo determinados directivos o mandos intermedios de la entidad van a poder ser incluidos, los altos directivos o los directivos intermedios, que no ostentan la capacidad, no ostentan la condición de administrador, pero sí tienen capacidad decisoria, esto dice un grupo de autores, mientras que otro grupo de autores dice no, vamos a tener que hacer una interpretación amplia como se hace, por ejemplo, en Italia, pero acordaos que en Italia es administrativa, no penal. Todos los que tienen capacidad de representación en alguna parcela. Y esto, por ejemplo, en una entidad bancaria, ¿qué significaría? Pues tendríamos el Consejo de Administración, el consejero delegado, los responsables de las grandes áreas, las direcciones territoriales, las direcciones de zona, los directores de oficinas, los gestores comerciales con poderes, porque un gestor comercial tiene poder de representación, los asesores financieros, los asesores patrimoniales, es decir, todos. ¿Van a entrar en una entidad bancaria? Van a entrar todos. ¿Por qué? Porque todos tienen capacidad de representación y de toma de decisiones. Si realizamos esa interpretación amplia, el círculo de sujetos se nos va a ir de una manera brutal, sobre todo si tenemos en cuenta también las condiciones laborales de muchos de estos sujetos. Claro, y el derecho penal está para garantizar que se cumplan los derechos de aquellos que luego van a ser imputados, porque nosotros estamos con los malos, es lo que hay. Estamos con los malos, es lo nuestro. Bien, objetivamente sería posible incluirlos a todos. Jurisprudencialmente sería deseable que se hiciera una restricción desde el punto de vista de las garantías, sobre todo si estamos hablando de una responsabilidad penal, ¿de acuerdo? Ahora bien, si lo que estamos haciendo es que a través de la responsabilidad de estos sujetos al que vamos a castigar es a la empresa, hombre, vamos a pensárnoslo. Pero estamos en mantillas y estamos trabajando mucho para ver cómo podemos ayudar a los jueces a resolver este entuerto, que no lo tienen nada fácil, Bien. La segunda vía de castigo, la del 31 bis B, actuación de la persona física que está sometida al control de los otros,
no de los otros espíritus, sino de los que mandan, de los otros, y que han podido realizar hechos que son delictivos por falta de vigilancia, control o supervisión. Siempre que esos hechos que se han realizado por falta de control, supervisión y visión sea en beneficio de la empresa. Hombre, que haya falta de control y el que actúa lo hace en beneficio de la empresa, yo creo que aquí pensar uno que va a heredar la empresa, pocos, piensan que van a heredar la empresa y van a actuar a favor de la empresa sin que la empresa quiera. Claro, es que, no, mire usted, es que actuó sin control, no se vigiló, no sé tal, pero lo hizo en beneficio directo o indirecto de la empresa o sociedad o ente jurídico, permitidme que utilice de manera sinónima las expresiones, atendido las circunstancias que rodean al hecho y efectivamente el ejercicio de las actividades sociales y del objeto social. Es decir, ¿me queréis decir que un empleado que no tiene capacidad de decisión va a realizar una actuación que es delictiva, que beneficia a la empresa? El solico. Pobre meu. Pero es que esto además es muy bonito, sigue siendo muy bonito porque a continuación nos dice, ojo, que por este hecho de conexión, la empresa va a quedar exenta de responsabilidad y se va a comer la responsabilidad aquí en el trabajador. ¿Cuándo? Cuando la empresa tenga un plan de prevención de riesgos penales. Mirad qué estupendo, Está muy bien. O sea, el trabajador, que es un fiel empleado que realiza una acción en beneficio de la empresa sin que la empresa lo sepa, vulnerando los planes de prevención, va a asumir la responsabilidad penal de aquel hecho delictivo que a él en nada le mejora y encima su empresa no va a tener responsabilidad porque es que se fue a un despacho y le hicieron un plan de prevención de riesgos penales. A mí me chirría, al menos yo creo que vosotros y vosotras que sois estudiantes y sois gente joven y con la mente abierta, esto os tiene que dar a mí me da que pensar, y yo creo que a todos nos debería dar que pensar, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Transferir la responsabilidad al empleado? Para que se la coma él, Perdonadme la expresión, pero aquí estamos en familia, ¿no? Para que nos entendamos. Bien. Pero ojo, que no estamos hablando solo de los trabajadores, estamos hablando también de los autónomos, de los subcontratados, de los que realizan arrendamientos de servicio, siempre que la empresa tenga poder de dirección sobre ellos. ¿Cuántos contratados temporales tenemos últimamente? Unos pocos, ¿no? ¿Cuántos arrendamientos de servicios tenemos? O sea, no estamos hablando del que va con un contrato sometido al Estatuto de los Trabajadores, no estamos hablando solo de personal laboral. Estamos hablando de subcontratas. ¿Cuántos servicios públicos están subcontratando con empresas privadas la prestación de ese servicio público? ¿Y el ente público tiene capacidad de dirección sobre el subcontratado? En fin, yo, como decía aquel, lo dejo ahí. Si queréis podemos hacer un monográfico de una semana sobre el tema. Y luego tenemos otro problema. Va a resultar que la empresa, si no tiene el plan de prevención de hecho, ojo, que esto va a ser otra cosa interesante que ya os he anunciado. Si tenemos el plan de prevención de riesgos penales hecho, pero simplemente es un certificado que no sirve para nada porque no está bien hecho, porque no ha intervenido un economista, porque no ha intervenido un ingeniero, porque no ha intervenido quien ha debido intervenir y además no hay un órgano externo de control, porque tiene que haber un órgano externo de control y además una revisión y no se han cumplido el plan de prevención, no nos va a servir de exención de responsabilidad. Ojito. Ojito, que yo estoy viendo cada plan de prevención de riesgos penales que están haciendo grandes despachos de esta ciudad, que dices, madre de Déu, señor. ¿Vale? Si de verdad tenemos ese plan de prevención de riesgos penales, nada. Pero si no tenemos ese plan de prevención de riesgos penales, o tenemos un plan de prevención de riesgos penales que simplemente es una certificación que no sirve para nada, ¿cómo voy a establecer la culpabilidad por ese hecho de conexión? ¿De manera imprudente? No, mire usted, si es que yo no quería que el trabajador lo hiciera, pero me despisté.
culpa in vigilando, porque esto es una culpa in vigilando al final. Y eso es una imprudencia en derecho penal. ¿Y qué va a pasar con las actuaciones dolosas? Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos. Por eso los tribunales, cuando llegas y le dices al juez, mira, que te voy a pedir la responsabilidad de la empresa, me dice, como me la pidas, te archivo. Tú pídeme la responsabilidad del administrador, pídeme la responsabilidad del directivo, pídeme la responsabilidad del trabajador, pero olvídate del 31 bis, porque como me pidas la del 31 bis, vas dado. Así, pero así, Así. Conversación de... antes de ayer. Bien, el problema de la selección de conductas, ya os he dicho que, en fin, es muy curiosa. En todo caso, aunque esta selección de conductas que se van a castigar pueda ser coherente con los mandatos europeos, desde luego no lo es con la sistemática interna del Código Penal. No tiene sentido que se castigue la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el tema, yo qué sé, de trasplante de órganos y no se castigue, insisto, en el fraude alimentario nocivo, por ejemplo. O, por supuesto, y en lo que aquí nos interesa, por ejemplo, el artículo 290, falseamiento de cuentas anuales, no, os digo las que no tienen responsabilidad de personas jurídicas, Artículo 290, falseamiento de cuentas anuales. Artículo 291, prevalimiento de posición mayoritaria en junta de accionistas. Artículo 292, imposición de acuerdos abusivos. Artículo 293, negación de ejercicio de derechos de información, participación, gestión o control a los socios minoristas. No lleva aparejada responsabilidad penal de las personas jurídicas. Artículo 294, impedir, negar o dificultar la actuación de supervisión de la autoridad correspondiente, es decir, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el caso de sociedades sometidas a supervisión administrativa. No lleva responsabilidad penal de la persona jurídica. Artículo 297, sociedades. Tampoco la administración desleal ni la apropiación indebida, que sabéis que la administración desleal ahora se encuentra en el 252 y 254. Solamente, y desde el punto de vista de lo que interesa a esta ponencia y a este marco, encontramos referencias en relación con el nuevo delito de estafa de inversiones. ¿Sabéis cuál es el delito de estafa de inversiones? El delito de estafa de inversiones se regula en el artículo 282 bis del Código Penal. En este y en el de manipulación de mercados es donde sí que se ha introducido, ¿vale? Cuando hablamos de, por ejemplo, los delitos relativos a los mercados y a los consumidores, aquí sí que han introducido esa responsabilidad por todo lo que ha pasado, si no tampoco lo hubieran metido. Por ejemplo, secreto de empresa, 278 a 280, distracción de materias primas esenciales del mercado para hacer variar los precios, 281, la publicidad engañosa del 282, que ya existía cuando el tema de las preferentes, no era necesario el 282 bis que han metido ahora. Y además también teníamos el 390, la falsedad documental en documento público, en documento oficial y mercantil. Quiero decir que también lo podíamos meter por ahí. La estafa de inversiones, que os digo, el 282 bis, que no es más que una falsedad cualificada. En realidad no es una estafa, es una falsedad cualificada. La manipulación de precios, 283, alteración de precios, información privilegiada, 285, corrupción privada, 286 bis, tal. Ahí sí que tenéis responsabilidad penal de la persona jurídica que se establece en el artículo 288, que es muy bonito también, y os voy a leer, porque dice, para que os deis cuenta de otra cosa, dice, en los supuestos previstos, ¿ya me toca? ¿Ya? ¿No? Tienes aún 12 minutos. Vale. En los supuestos previstos en los artículos anteriores, que es todos los que os he dicho, el 282 bis, se dispondrá la publicación de la sentencia en los periódicos oficiales y si lo solicitara el perjudicado, el juez o tribunal podrá ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro medio informativo. Hombre, yo creo que aquí hablar de redes sociales es esencial, ¿no? Por ejemplo, llevo muchos años trabajando en materia de delincuencia informática y cuando una sentencia, por ejemplo, en materia de honor, se publica a través de Twitter, pues tiene mucha más difusión que si la leemos, como leía Erquici aquella sentencia en el telediario. En fin, pues mejor en Twitter o en Facebook, sobre todo si es el medio por el que se ha cometido el delito, ¿no? Bien, que sepáis que los medios informativos también son las redes sociales, son medios de comunicación y de información. A costa del condenado, en este caso encima le sale gratis, porque no tiene que publicarlo ni en el Levante, ni en las provincias, ni en el país, ni en el mundo, ni en el español. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable, se le impondrán las siguientes penas.
En el caso de los delitos previstos en los artículos 270, multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 2 años. Ah, es que tengo que determinar la pena de la persona física. Claro, porque es que si no, ¿cómo voy a determinar la pena de la persona jurídica? Y si no puedo determinar quién ha sido el autor del hecho, ¿cómo voy a determinar la pena de la persona física? Hombre, nosotros estamos diciendo en abstracto. Mire usted, al señor o señora que hubiera cometido ese hecho le corresponde una pena de tanto, aunque usted no sepa quién es o no pueda determinarlo jurídicamente, váyase a la regla, porque es que si no, no vamos a poder imponer ninguna multa tampoco. Y luego, multa del doble al triple del beneficio obtenido favorecido que se hubiera podido obtener en el resto de los casos. Bien, y sigue así. Y además, atendidas a las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán imponer las penas recogidas en las letras B a G del apartado 7 del 33, que son la clausura, el cierre, la suspensión, etc. Penas que ya conocéis y que si no con leerlas es suficiente. Bien, ¿cómo vamos a articular todo esto? ¿Y de verdad esto nos va a servir para algo? Porque al final es eso, ¿no? Es decir, el derecho lo que hace es establecer una serie de normas que garantizan o ayudan a mantener la convivencia pacífica. Nosotros tenemos un conflicto, tenemos que resolver el conflicto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Es cierto que la parte de prevención general funciona, ¿eh? Eso sí que es verdad. O sea, porque tú amenazas con ir a una sanción penal y enseguida todo el mundo dice, uff, pero claro, no vamos a estar funcionando a base de querellas catalanas toda la vida. Porque eso quiere decir que todo lo demás no está funcionando bien. Y no quiero mirar a nadie porque no sois los legisladores. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión es, ¿va a servir para algo? Yo creo que desde el punto de vista de prevención general, algo. Desde el punto de vista fáctico, ¿se va a condenar a muchas empresas? Sinceramente, no. Primero, porque no se va a instar la responsabilidad de la empresa más allá de la responsabilidad civil, subsidiaria o solidaria, según los casos, para resarcir el daño a la víctima. En segundo lugar, porque la mayoría de las empresas fuertes, sobre todo las fuertes, se están blindando con planes de prevención. Entonces, al final, ¿esto para qué está sirviendo? Pues para que dediquemos muchas horas a estudiar y nos demos cuenta de que realmente el sistema sería la sanción administrativa, que es lo que ocurre en Alemania, por ejemplo, y es lo que al final ocurre en Italia. En Italia, que tiene el sistema híbrido, casi todo va. Vamos a fortalecer a las comisiones supervisoras, en este caso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, vamos a fortalecer a la administración que tenga capacidad de investigación, porque esto es otra de las cosas que dicen, no, es que en el proceso penal se investiga mejor que en el ámbito administrativo. Mire usted, en el proceso penal para investigar tardamos. ¿Por qué? Porque hay unas garantías que están pensadas para las personas físicas, que si las trasladamos también a las jurídicas vamos a dilatar el proceso de una manera que cuando llegue el señor o la señora a resarcirse le llevamos ya con bastoncito, si nos llega. A pesar de esta ley de plazos que han establecido tan estupenda, que tampoco parece que esté sirviendo para mucho. Bien, y ya para terminar, simplemente deciros que el delito de estafa de inversión de capital y estafa de crédito, que es la novedad introducida en el 2010, es una copia del Código Penal alemán. En realidad no es una auténtica estafa de inversores, sino que es una falsedad documental cualificada, una falsedad documental en el ámbito de las sociedades emisoras de valores. Ya está, no es más, ¿vale? El objeto material sí que hay que determinarlo en atención a lo que establece la ley del mercado de valores, para ver de qué está hablando, cuando está hablando de todos esos instrumentos que juegan en el mercado. No me extiendo más porque no nos da tiempo. El problema va a ser el bien jurídico. Yo estoy convencida de que es la seguridad del tráfico jurídico fiduciario, es decir, la fe pública de toda la vida, porque la gente sigue confiando en sus gestores, sigue confiando en sus comerciales, sigue confiando en su banco, excepto los que ya trabajamos simplemente con banca online, porque ya nos da igual, porque sabemos que da lo mismo. La mayoría de las personas, sobre todo de determinada edad, trabajan con su banco de toda la vida, con su director o directora de toda la vida, con su comercial de toda la vida. Y si éste les presenta un folleto falso, vamos a tener ahí una falsedad documental en documento mercantil, que se equipara a las de documento público, es decir, de las gordas, de las graves.
Hay autores que dicen, no, se trata del correcto funcionamiento del mercado de valores. Bueno, eso es un bien jurídico mediático, porque no tiene mediato porque no hay necesidad de lesionar los dos. El funcionamiento del mercado de valores puede ser estupendo aunque yo esté presentando información falsa. Yo lo que estoy lesionando es la fe pública de aquel que acude a recibir una información y no se le proporciona. Insisto en el objeto material, legislación del mercado de valores, la ley 29/88. La acción va a ser falsear. Es un delito de consumación anticipada y resultado cortado, y esto nos va a plantear también una serie de dificultades a la hora de la prueba. Y luego estamos hablando de delitos especiales propios, porque aquí de nuevo se vuelve a hablar del administrador. Entonces vamos a tener allí como una especie de bipolaridad de es el administrador el que realiza el hecho, pero luego por el 31 puede ir al trabajador también para buscar el hecho de conexión, y aunque no condene al trabajador voy a poder condenar a la empresa, y entramos en una esquizofrenia locoide en la que no sabemos muy bien dónde nos encontramos. Bien, yo con esto simplemente quería dar unas pinceladas a un problema que es muy complejo y que requiere todavía de mucho estudio, y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer. Muy bien. Muchas gracias, Paz. Has conseguido mantener la atención. Lo he conseguido. Lo has conseguido, sin PowerPoint. Bueno, lo dicho, cuestiones, preguntas. Sergio, espera, micrófono. Yo tengo una, pero no sé si voy a saber formularla correctamente. Tú no te preocupes, que si no luego De nos esta vamos lo a un sacamos. café. De todas formas, bueno, has dicho que una medida correcta podría ser, por ejemplo, como suscitar mejor la multa administrativa, por ejemplo, a las personas físicas, pero si remitiéndonos a este 31 bis, esa multa administrativa, ¿no crees que podría también implementarse o ampliarse a esa persona física, ese empleado de banco que hace la falsedad documental sin saberlo, planteándose a su cliente? O es que no sé si estoy formando bien, pero es para ampliar, tú te estás refiriendo a que el hecho que sería mejor una sanción administrativa que una sanción penal. Yo hablo del ámbito de las personas jurídicas, no de las físicas, ¿vale? Es decir, en el ámbito de las personas jurídicas, yo creo que la regulación que teníamos hasta el 95 era bastante razonable. ¿Por qué? Porque primero establecía la responsabilidad solidaria de la entidad. Es decir, cuando el empleado, por ejemplo, no tenía capacidad económica para resarcir a la víctima, el empleado, el directivo, el administrador, o sea, la persona física que había realizado el hecho, ¿vale? Cuando esa persona física no tiene capacidad para cubrir ese resarcimiento económico, la empresa responde de manera solidaria, no subsidiaria, sino solidaria. Es decir, ahí teníamos ya algo ganado. Yo creo que eso estaba bastante bien. Si el empleado o el directivo, el administrador, etcétera, además había actuado de manera dolosa, tenía su propia responsabilidad penal, que va a seguir teniendo, que no se va a escapar de ella, ¿vale? Y en el ámbito de la responsabilidad empresarial ya teníamos la sanción administrativa. Incluso medidas accesorias de cierre y clausura y multa con el 129. Es decir, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Es verdad que parece que la intención es buena, porque lo que queremos es desvincular sobre todo las actuaciones que realizan los empleados, que tú dices, es que él no sabía lo que hacía, ¿vale? Pero es que penalmente yo no le voy a condenar, porque a pesar de lo que dicen algunos por ahí, el desconocimiento de la norma sí exime de su cumplimiento en materia penal. Claro que exime de su cumplimiento. Tenemos la institución del error, el error de tipo y el error de prohibición, que si es invencible nos permite no castigar. Por lo tanto, de verdad, a mí se me escapa qué es lo que se pretende más allá de esa expansión punitiva y de intentar englobar todo en el derecho penal, porque nos da un titular de telediario. Os lo digo sinceramente, o sea, los penalistas estamos muy preocupados con ese proceso expansivo del derecho penal que pretende llegar a todo. Y es que el derecho penal es la última ratio, no es la primera ratio. Es que la primera ratio es el civil, el administrativo, el laboral. Y desde el punto de vista sancionador tenemos derecho sancionador administrativo, laboral y civil, ya está. Y nosotros ya entraremos cuando... yo aquí creo que se está, al final, pretendiendo blindar a las empresas. Es decir, por un lado estamos creando tipos que les pueden afectar, pero por otro lado seleccionamos las conductas en las que pueden ser responsables y no,
Y, por otro lado, cuando establecemos su responsabilidad por el hecho de conexión, por el defecto de vigilancia, resulta que va a ser siempre responsabilidad del trabajador, y como tengo la compliance... Y otra pregunta junto a esto, ¿crees que eso se debería reformular en materia, por ejemplo, que lo tendría que reformular el legislador o más jurisprudencialmente? A ver, a mí el Porque- legislador cada día me da más miedo. Porque es que lo que tú has dicho, a mí me viene el juez y te dice, no, si me lo lanzas por responsabilidad de persona jurídica, te lo archivo. Joder, eso a mí me da que pensar también. Claro, porque los jueces ven... A ver, el problema es que el principio de vigencia nos obliga a aplicar las normas y a intentar aplicarlas, ¿vale? Pero cuando de repente te tropiezas con una norma que resulta tan difícil de justificar su necesidad, y que al final, cuando realizas la interpretación, te das cuenta que lo que te están dando es la vuelta, que en realidad no se va a conseguir lo que se consigue, el juez tiene dos opciones: o paralizar el procedimiento y plantear un recurso al Constitucional y decir, mire usted, a ver esto, si es inconstitucional, porque a lo mejor esto no tiene por qué ser inconstitucional. Bueno, yo creo que une el principio de culpabilidad, pero no tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo, ¿vale? O de repente dice, mire usted, sí, vale, vamos a verlo, no lo voy a aplicar porque no resulta aplicable por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y vamos a empezar a crear un cuerpo jurisprudencial. Pero también debemos ser conscientes de la sociedad en la que estamos y los medios materiales y personales con los que cuentan nuestros jueces. En estos momentos hay 2 sentencias solo, las tengo aquí. 2 sentencias. Y os aseguro que cada una dice una cosa. ¿Por qué? Porque cada una ha cogido al pope de cada uno de los grupos doctrinales, que somos 2 claramente diferenciados desde el siglo XIX, desde el causalismo y el finalismo seguimos ahí, y unos han dicho pues sí y otros han dicho pues no. Yo creo que deberíamos primero intentar no globalizar tanto, bajar un poco. Las normas europeas pueden recomendar legislar en materia penal, pero no obligan a legislar en materia penal. Cuando hacemos la armonización debe ser armonización, y la armonización no es integración, no es que cojo la norma y me la pego. La armonización es que yo cojo una comisión técnica y digo, a ver, que quieren que castiguemos la trata de seres humanos, porque no la tenemos. Muy bien, ¿cómo la hacemos? Vamos a nuestro Código Penal, la sistematicidad, la sistemática interna, la proporcionalidad, en fin, yo creo que habría que revisar. Si lo hacemos así, vamos a meter a todos los delitos empresariales. ¿Por qué la administración desleal o la posición de dominio en una junta de accionistas para perjudicar a los minoritarios no lo voy a castigar? Hombre, por Dios, ¿pero tú crees que el órgano de dirección actúa sin ser la voluntad de la empresa? ¿O lo castigamos en todo o no? ¿O pinchamos la pelota? Aquí jugamos todos. El legislador no me fío, sinceramente no me fío. Yo estoy viendo cómo se está legislando en los últimos años y no me merece. Fijaos las críticas que hay, leed cualquier cosa y veréis las críticas. Muy bien. ¿Más cuestiones? Bueno, pues si no hay más cuestiones, damos por clausurada la jornada. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.